Pues, Luis Jaime, una conversación más de tantas que hemos tenido. Con mucho gusto, Natalie. Pero esta vez sobre tu vida, cómo ha sido tus descubrimientos en el arte, tu encuentro con la lectura, tu encuentro con la música, tu encuentro con la escritura. Yo me pregunto cómo es la imaginación de un hombre que vive la música de una manera profunda y la literatura, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti esa doble pasión, ¿no? Bueno, es como dices, una pasión. Son dos mundos fantásticos. Aunque las artes plásticas me apasionan también, digamos que mi fidelidad cotidiana es con la música y con la literatura. Y quizá uno de los descubrimientos muy importantes para mí en algún momento fue encontrar espacios o encontrar obras que reunían a la literatura y a la música. Para empezar, toda la música vocal, ¿no? Los Lieder de Schubert, con poemas, no sé, de Goethe, de Schiller, de tantos. O la ópera, donde una historia, un texto literario genera la idea misma de la música. La música se crea a partir del estímulo literario. O al revés, cuando es un poema sinfónico donde el estímulo literario sirve al compositor para decir algo correspondiente solo con sonidos. Pienso, por ejemplo, en Así habló Zaratustra de Strauss, o Strauss mismo, Don Quijote, ¿no? Claro. Ni más ni menos. Entonces, mucho tiempo he explorado estos territorios, digamos, fronterizos, ¿no? O Wagner mismo, ¿no? Wagner, que él hacía sus libretos y luego escribía la música. Entonces, son espacios literario-musicales. La ópera, entonces, ¿tú crees que la ópera es como una respuesta a tus dos pasiones, no? La ópera, digamos, es el punto que los une. La ópera y la canción, ¿no? Porque las canciones y la ópera lo hacen de modo distinto, ¿no? Sería algo así como la diferencia entre la novela y la poesía, ¿no? En la canción tiene la condensación del poema, y un poema sinfónico es como una novela sonora, ¿no? Pero en efecto los reúne. ¿Desde siempre te ha gustado contar historias? Bueno, más que contar historias, primero tuve gusto por leer historias, ¿no? Y creo que leer historias está ligado a mi afición por la lectura. Y esa afición por la lectura empieza con historias. Y recuerdo las primeras historias que leí en Siracuaretiro, en la única biblioteca asequible para un niño de Siracuaretiro, cuando menos en esa época, que eran los cuentos de dibujos animados que había al alcance en el puesto de periódicos de la plaza. Y pues había muchos textos, entre ellos Calimán, por ejemplo, ¿no? Calimán, que me impresionaba cómo tenía historias tan extraordinarias, que pasando los años me di cuenta que eran un plagio de Homero, ¿no? ¿Sí? Que en lugar de llamarse Circe, la hechicera, en Calimán tenía otro nombre, pero Calimán era en realidad una especie de Ulises. Y bueno, no me sentí traicionado, me di cuenta que hasta me sentí bien, dije, con razón me gustaban tanto. Fue un buen estímulo para mi ego de lector. Pero pues ahí aprendí con las historias. Creo que consumimos historias. Una definición antropológica posible, viable del ser humano hoy es un consumidor de historias, ¿no? De niño, ¿cómo te acercaste a la música? Bueno, eso fue un acercamiento también múltiple, porque
por un lado escuchaba mucho la música purépecha y luego escuchaba mucho música de mariachi también, por razones familiares varias. Y ese fue mi universo, digamos, entre las pirecuas y las canciones rancheras. Y cuando yo empecé a estudiar música, en realidad, eso era todo lo que sabía de música. Y empecé a estudiar música aquí en el conservatorio, casi diría por accidente, porque en realidad yo vine a estudiar a Morelia, a San Nicolás, a prepa, con el objetivo de hacerme ingeniero agrónomo, ¿no? Pero estaba muy cerca del conservatorio y empecé a oír cosas, venía a oír más cosas, empecé a estudiar un poco, hasta que cambié rápidamente en unos pocos meses de vocación, para escándalo de mis padres. y bueno, aquí estoy. Entonces, tú pasabas por el conservatorio y empezaste a oír y te enganchaste. Empecé a entrar y hasta que... Sí, y quizá el momento definitivo, fíjate, fue que empecé a estudiar las cosas básicas de piano. Vine a un curso de verano, que son muy intensivos los estudios en ese periodo. Logré tocar bastante en esos 2 meses del curso de verano. Y luego empecé a estudiar una obra básica de Bach, que son los pequeños preludios de Juan Sebastián Bach. Es como digamos, casi lo más fácil de Bach, pero ya es Bach, ¿no? Y entonces empezar a tocar eso fue una verdadera revolución, fue darme cuenta que existía todo un mundo al que apenas empezaba a asomarme, ¿no? ¿Cuándo oíste a Bach por primera vez, recuerdas? Es que curiosamente yo no lo toqué primero antes de oírlo a un músico profesional, ¿no? Lo estudié, lo conocí como estudiante en la Ana Magdalena primero, es un conjunto de obras que hizo para su esposa, que es un grupo de obras para la introducción realmente a la música, y luego los pequeños preludios. Después de tocar a Bach fue que empecé a oírlo, ¿no? Y que descubrí los conciertos de Brandenburgo, la misa en si menor, y en fin, ya fue Bach, la revolución Bach que todos vivimos alguna vez, como oyentes o como músicos, ¿no? En la escritura, Luis Jaime, ¿tú querías escribir novelas, querías escribir poesía, cuentos, algo querías escribir desde antes? Pues me pareció algo similar, digamos, por su propia vía. Yo en realidad no había tenido acceso a libros verdaderos hasta que viví en Pátzcuaro. En Pátzcuaro, por cierto, recuerdo con gran felicidad una cosa que sigue siendo rara hoy, y para mí fue un feliz accidente, que es la existencia de una biblioteca infantil, ¿no? Entonces, cuando no había la idea de tener libros en tu casa, y aunque tuvieras dinero para comprar los libros, no había librerías donde comprar esos libros, y menos sabrías qué comprar, suponiendo que hubiera esa librería. Pues de pronto había una biblioteca infantil a la que empecé a ir, y donde de pronto tenía en las manos, sin saber, se fue como llegar, es decir, pues este azul lo voy a leer porque está muy bonita la edición, está muy bonito el libro, todavía ni siquiera pensar en la edición, ¿verdad? Y lo que leí fue los papeles póstumos del Club Pickwick de Charles Dickens, ¿no? Entonces no fue mal inicio. Nada menos. Y nada menos. Y luego, pues, Cervantes, ¿no? Las novelas ejemplares, y luego El Quijote, que también fue como Bach, otro universo literario. Bueno, transcurre un tiempo entre los papeles póstumos y Cervantes. ¿No? Cervantes yo creo que tendría entre 15 y 16 años. ¿Y qué pasó con...? Me inquieta saber qué pensaste a tus 15 años de leer El Quijote. ¿Tienes recuerdos de la percepción que tuviste? Bueno, es curioso porque descubrí El Quijote, pero
antes del Quijote descubrí al Cervantes poeta y al Cervantes autor de narrativa breve y de los entremeses, ¿no? Es decir, y en ese contexto leí a muchos de los poetas del Siglo de Oro, ¿no? Como primera lectura, que es una lectura pues totalmente desprovista de erudición, lo cual le quita profundidad, pero también le da una inocencia y una calidad de sorpresa que no vuelves a tener en la vida nunca, ¿no? Una idea que yo tengo de un artista le da algo al mundo, le da algo a los que oyen, a los que lo leen, a los que escuchan del otro lado de la página donde se escribe. Tu obra, ¿tú qué piensas? ¿Le has dado lo que tú has querido? ¿Le has dado lo que tú has querido al mundo con tu obra? Pensemos los 3 escuchas o 10 escuchas que tú crees que tu obra te tiene contento con lo que has compuesto. Bueno, son muchas preguntas difíciles y distintas. Para mí componer es como una forma de vida, algo cotidiano, algo que tiene su premio en la felicidad que me da estar componiendo cada vez que estoy en mi estudio con el piano. Y me parece que eso para mí es suficiente. Si adicionalmente eso tiene algún interés adicional, tiene algún valor adicional, en realidad pienso que es otro tema. A veces uno se complica, y sí me pasó en alguna etapa muy joven que empezaba como a tener ciertas pretensiones, digamos, ¿no? Pero luego de entender bien a Bach, de entender bien a Beethoven, de entender bien a Stravinsky, a Berg, a Brahms, y dices, ahora voy a componer yo, es fuerte la cosa, ¿no? Entonces yo creo que es algo que hay que hacer con toda la humildad, y por lo tanto, si es una humildad verdadera, con todo el desinterés y con toda la naturalidad de que estás haciendo algo, pues, por razones hedónicas y ya, ¿no? Que si eso tiene un significado, un valor adicional, ulterior, pienso que ya no depende de lo que yo hago, ¿no? Ni era el objetivo. Ni era el objetivo, exactamente. La música contemporánea, los más jóvenes compositores que pronto reúnen todo su talento para reventarle la cuerda a un violín. ¿Qué piensas? Bueno, yo pienso que en el caso de las vanguardias hay todos los excesos para bien y para mal, ¿no? Hay excesos extraordinarios que nos dan territorios sonoros que no tendríamos sin esos excesos. Y también hay mucha mediocridad amparada por esos excesos, ¿no? Y yo pienso que las obras surgen y un poco de tiempo las va poniendo en su lugar a todas, ¿no? Y creo que hoy eso está muy claro. En el siglo XXI, ya lejos de las vanguardias, ya no asustas a nadie si dices que vas a romper un violín. Dices, bueno, Stradivarius o Amati, ¿no? O Yamaha. Y entonces no hay capacidad de sorpresa ya, porque todos los excesos se han convertido. Entonces vuelve la idea de la música que requiere de algún modo nuevo, si quieres, pero de algún modo del oficio, de la manipulación, de habilidades construidas, de oído entrenado, de conocer recursos de escritura, de la forma de lo que es el ser compositor tradicionalmente, ¿no? Como las habilidades verdaderas que estén ahí, ¿no? Exactamente, sí. Creo que eso diría que es común ya a la música del siglo XXI, ¿no? Aún la más radical, ¿no? La más radical es radical a partir de esas habilidades redescubiertas, readoptadas, ¿no? Porque en las vanguardias hubo incluso la renuncia
a la idea de autor. En fin, y mezclado con otros recursos no tradicionales como la electroacústica, ¿no? Que creo que llegó para quedarse. Es un recurso, es como el nuevo instrumento agregado a esos otros instrumentos que vienen desde Grecia o desde Egipto, o algunos desde París, o desde Europa, como recientemente, como el clarinete o el saxofón, que son recién llegados, ¿no? Digo, si lo comparamos con la flauta, por ejemplo. Escribiste una novela. Bueno, se publicó una novela histórica, La vida novelada de Silvestre Revueltas. Así es. ¿Has seguido explorando por ese territorio? Bueno, me apasiona, en este caso me apasiona el personaje de Silvestre Revueltas, ¿no? Es un personaje entrañable, admirable en todo sentido, y además es una presencia en la música internacional cada vez más fuerte, ¿no? A pesar de que cuando murió en 1940, pues realmente nadie sospechó del crecimiento del aprecio de su obra, ¿no? Eso les pasa a algunos artistas, es el caso suyo. Y el hacer una narración de su vida me permitía encontrar este otro espacio que es de reunión de música y literatura. Y pues sí, es una novela. Y es una novela muy informada, es decir, una novela construida como construyen sus novelas algunos de los grandes escritores de novelas biográficas, con gran información. O sea, tienes que hacer tu trabajo de investigar, de tener documentos, de todo antes de empezar a escribir, y luego pues procedes, ¿no? Fue una cosa muy divertida. Es una novela que ahí sigue con un pequeño grupo de lectores que son constantes ahí, en fin. Pero también es un concepto que puede ser rechazado por la musicología más sistemática y estricta, ¿no? Todavía en esta idea de las humanidades, de lo que es científico y de lo que no es científico, todavía sigue siendo muy fuerte para muchas personas. Esta idea del positivismo del siglo XIX, en el siglo XX y al inicio del XXI no ha hecho más que consolidarse, y nos llevan ganada la batalla a las artes, y no basta ver como las reglas de CONACYT para apoyar la investigación, y te queda claro cuál es la filosofía detrás, con sus ventajas y desventajas, ¿no? Tampoco no soy un opositor de la ciencia, al contrario, es fantástico, pero puede haber excesos que llevan a la incomprensión de los temas artísticos como tales, ¿no? Yo he leído tu novela y sé que tienes otra por ahí en avance, y alguna vez escribiste en un periódico con mucha eficacia. Creo que eres un escritor muy dotado. Digamos, gracias, ¿no? gracias, Natalia. Viniendo de ti es un elogio muy grande, muchas gracias. ¿Tú qué aguas te gusta navegar más? ¿La literatura o la música? Digo, conozco ambas, ¿no? Digamos, por amor a ellas, yo te diría que no tengo una diferencia. No podría vivir sin mi dosis diaria de escribir música, de analizar una partitura, de oír música, ¿no? Algunos músicos profesionales dejamos de oír música.
¿no? Necesito oír música, pero también necesito mi dosis diaria de lectura, de descubrir un libro, de recorrer un libro. Y pienso que a mi vida le faltaría algo fundamental si no tuviera una de estas dos cosas. Si tengo algo que aportar en alguno de los campos, no lo sé otra vez, ¿no? Depende, no lo sé. Lo que sí sé es que tengo trabajos en ambos territorios en camino, ¿no? Y que me hace muy feliz hacerlos, y después de eso, en realidad, no estoy preocupado por ver qué sigue, ¿no? El poder conversar sobre música o poder conversar sobre literatura como me gusta hacer contigo es algo fundamental, es algo que crea esos lazos entre los libros, que crea esa otra lectura que es la lectura de las reflexiones que se tejen verbalmente, ¿no? Sin que sean lengua escrita. Pues muchas gracias, Luis Jaime. Al contrario, Neftalí, pues muchas gracias a ti. Plática más que espero sean muchas y se sigan multiplicando. No, porque seguimos en el café. Claro. Muchas gracias. Gracias a ti.